¿Qué son los lenguajes formales? Un lenguaje formal es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir esos símbolos están formalmente especificados. Al conjunto de los símbolos primitivos se le llama el alfabeto o vocabulario del lenguaje y al conjunto de las reglas se le llama la gramática formal o sintaxis. A una cadena de símbolos formada de acuerdo a la gramática se le llama una fórmula bien formada o palabra del lenguaje. Estrictamente hablando, un lenguaje formal es idéntico al conjunto de todas sus fórmulas bien formadas. Característica de los lenguajes formales. Entorno restringido. El lenguaje formal tiene como objetivo el intercambio de datos bajo condiciones de entornos diferentes a las de otros lenguajes. Por ejemplo, en el lenguaje de programación, el fin es la comunicación entre humanos y computadores o entre dispositivos computarizados. Reglas gramaticales a priori. El lenguaje formal se forma a partir del establecimiento de unas reglas gramaticales a priori que le dan la base. Así pues, primero se diseña el conjunto de principios que gobernarán la combinación de elementos, sintaxis y luego se generan las fórmulas. Componente semántico mínimo. El componente semántico en el lenguaje formal es mínimo. Una cadena determinada perteneciente al lenguaje formal no tiene ninguna significación por sí sola. La carga semántica que puede tener proviene en parte de los operadores y las relaciones. Lenguaje simbólico. Este está elaborado a partir de elementos cuya misión es transmitir las relaciones entre ellos. Estos elementos son los signos lingüísticos formales que no generan ningún valor semántico por sí solo. Universalidad. El lenguaje formal tiene carácter universal, a diferencia del natural, que motivado a su subjetividad permite interpretaciones y múltiples dialectos. El formal se presenta invariable. Precisión y expresividad. El lenguaje formal es preciso y poco expresivo. Sus reglas de formación impiden que sus hablantes puedan acuñar nuevos términos o darle nuevos significados a términos ya existentes. Y no se puede usar para transmitir creencias, estado de ánimo y situaciones psicológicas. Capacidad de expansión. En la medida en la que se ha avanzado en el descubrimiento de aplicaciones para el lenguaje formal, se ha exponenciado su desarrollo. El hecho de que se pueda operar mecánicamente sin pensar en su contenido, sus significados, permite la libre combinación de sus símbolos y operadores. ¿En qué se diferencian los lenguajes formales de los lenguajes naturales? De manera general, el lenguaje se divide en natural o informal y artificial o formal. El primero se usa para situaciones comunes de la vida diaria, en tanto el artificial es usado en situaciones específicas fuera del ámbito de la cotidianidad. ¿Cuál es la importancia de los lenguajes formales? Los lenguajes formales son de gran importancia en la sociedad para referirse de una forma más técnica y precisa. ¿En dónde se emplean? Estos se emplean en las ciencias formales, como la lógica, las matemáticas y la programación de computadores. Ejemplos de lenguajes formales. El conjunto de todas las fórmulas bien formadas en la lógica de primer orden. El conjunto de todos los programas sintácticamente válidos de un determinado lenguaje de programación. Un conjunto de todas las palabras sobre A y B. ¿Cuál fue el aporte de Noam Chomsky a los lenguajes formales? Sus principales aportes fueron en la teoría de autómatas y el estudio de los lenguajes formales. Dichas aportaciones han resultado elementos indispensables para la construcción de compiladores y traductores que pueden servir de intérprete entre las órdenes del ser humano y la correcta recepción y aplicación por máquinas autómatas. Tipos de gramática en los lenguajes formales. Chomsky clasificó jerárquicamente las gramáticas formales que generan lenguas formales en estos tipos. Tipo 3, gramáticas regulares que generan lenguas regulares. Tipo 2, gramáticas incontextuales que generan lenguas incontextuales. Tipo 1, gramáticas contextuales que generan lenguas contextuales. Tipo 0, gramáticas libres que generan lenguas sin ningún tipo de restricción. Lema de bombeo. El lema de bombeo establece que en un lenguaje cualquier cadena de caracteres de por lo menos una cierta longitud, llamada longitud de bombeo, contiene una sección que puede ser eliminada o repetida cualquier número de veces con la cadena resultante perteneciendo a ese lenguaje. Homomorfismo. En matemáticas, un homomorfismo o a veces simplemente morfismo desde un objeto matemático a otro con la misma estructura algebraica es una función que preserva las operaciones definidas en dichos objetos.
¿Qué son las expresiones regulares? ¿Para qué se utilizan? Son las unidades de descripción de los lenguajes regulares que se incluyen en los denominados lenguajes formales. Son un instrumento clave de la informática teórica, la cual, entre otras cosas, establece las bases para el desarrollo y la ejecución así como para la construcción del compilador necesario para ello. Es por esto que las expresiones regulares, también denominadas regex, basadas en reglas sintácticas claramente definidas, se utilizan principalmente en el ámbito del desarrollo del software. ¿Qué es un autómata? ¿Para qué sirve? Es un sistema determinista, es decir, que para cada estado en que se encuentra el autómata y cualquier símbolo del alfabeto leído, existe siempre no más de una transición posible desde ese estado y con ese símbolo. ¿Qué es un autómata finito? ¿Para qué sirve? Un autómata finito es un modelo matemático de una máquina que acepta cadenas de un lenguaje definido sobre un alfabeto A. Consiste en un conjunto finito de estados y un conjunto de transiciones entre esos estados, que depende de los símbolos de la cadena de entrada. El autómata finito acepta una cadena X y la secuencia de transiciones correspondientes a los símbolos de X conduce desde el estado inicial a un estado final.